Hola, ¿cómo estás? Yo soy Gabriela Vivanco y esto es Focus, el podcast de la hora, un espacio para entendernos un poco más. Quiero empezar el episodio de hoy preguntándote ¿qué tal dormiste anoche? Y realmente cómo va la calidad de tu sueño. Porque parece ser que como sociedad tenemos un déficit que es preocupante y para eso queremos darte herramientas y un poquito más de información hoy. Para eso nos acompaña el doctor Jorge Luis Pesantes. Él es neurólogo con subespecialización en epilepsia y medicina del sueño de la Clínica del Sueño Neurovida en Quito. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes y gracias por la invitación. En realidad el tema del sueño es cada vez más importante y como tú has dicho es uno de los pilares fundamentales para tener una buena calidad de vida. Se considera que tener una buena calidad de sueño, una buena alimentación y actividad física regular son los tres pilares fundamentales para tener una buena calidad de vida. Es fundamental dormir bien. Cuéntanos si hay cifras. ¿Realmente somos una sociedad con déficit de sueño y cómo se podría medir? En nuestro país no hay estudios, pero creo que sí podemos extrapolar a las cifras internacionales, porque somos parte de la sociedad actual, digamos, ¿no? De lo que está pasando en el mundo. Y se considera que aproximadamente un 45% de la población tiene algún trastorno del sueño. Ok. Y hay varios trastornos del sueño. Hay como 100 trastornos del sueño descritos. Precisamente eso iba, es toda una ciencia. La medicina del sueño, ¿es algo nuevo y de qué va? Cuéntanos un poquito sobre específicamente qué estudias en tu especialización. La medicina del sueño es una especialidad relativamente nueva. En nuestro país llevamos pocos años desarrollando lo que es medicina del sueño. Pero yo te diría que a nivel mundial es una especialidad que tiene unos 60 años quizá, desde que se hicieron algunos descubrimientos sobre el sueño en la Universidad de Chicago, que son como unos hitos en el desarrollo de la medicina del sueño, el descubrimiento del sueño REM, el sueño de movimientos oculares rápidos, la monitorización del sueño, y luego en la década del 70 la descripción de otros trastornos del sueño, por ejemplo el tema de las apneas del sueño, que es un boom, es muy importante, y otros trastornos del sueño que se han ido identificando, estudiando y encontrando mejores tratamientos. Entonces, ¿qué es la medicina del sueño? Es una especialidad que desde mi punto de vista es multidisciplinaria, porque trata diferentes trastornos del sueño que producen dificultad en el sueño y sobre todo repercusión en las actividades de la vida diaria. Uh-huh. Y es multidisciplinaria, ¿por qué? Porque involucra varias especialidades. Hay, por ejemplo, neurólogos, cardiólogos, neumólogos, es decir, respiratorios, otorrino, psiquiatría, pediatría, psicología, que están involucrados en el manejo de los pacientes que tienen trastorno del sueño. Y siempre la pregunta es, ¿quién debe tratar los problemas del sueño? Y yo creo que es el médico que tenga una subespecialidad en medicina del sueño, que tenga un enfoque amplio de lo que es la medicina del sueño y en algunos casos hacer interconsultas, trabajar con otros médicos especialistas en diferentes patologías o que tengan complicaciones con los pacientes que tengan algún trastorno del sueño. Porque entenderíamos que el dormir mal tiene causas que se estudian en todas estas especialidades que mencionas y a la vez tiene consecuencias en este tipo de especialidades. ¿Entonces? Así es. Okay. Sí. Pongamos un ejemplo, el ronquido. ¿Sí? El ronquido es un trastorno del sueño, okay, pero muchas veces puede ser evaluado por el otorrino. Ya. ¿Ya? Pero el ronquido es un síntoma de un trastorno. Okay. Y hay que hacer el diagnóstico de si es que es un ronquido primario o si es que el ronquido es parte de este trastorno que se llama apnea de sueño. Y entonces, si es parte del trastorno de la apnea de sueño, el manejo es diferente. Eventualmente puede ser un manejo quirúrgico, si es que fuera un ronquido primario. Hay que evaluar la edad en que se presenta,
Pero si es parte de la apnea de sueño, el manejo es diferente dependiendo la edad, las complicaciones, la comorbilidad cardiovascular que tenga el paciente. Ok. Quisiera, ahora que mencionas el ronquido, vamos a volver a eso en un ratito, pero para tener una idea general, en las diferentes etapas de la vida, ¿no es cierto? Entendiendo que también pues en la mayoría nos escuchan adultos, ¿cuántas horas es entre 7 y 9 horas lo que tengo que dormir para pensar que estoy durmiendo lo óptimo? O más o menos, ¿cuál es el rango de horas que se consideran no preocupantes, por ejemplo, o ideales? El requerimiento de sueño varía con la edad. Los niños chicos, es decir, el recién nacido duerme alrededor de 18 horas. Sí. En la primera infancia, el niño ya debe dormir toda la noche, es decir, 10 horas de hacer una siesta en la mañana y una siesta en la tarde. ¿La primera infancia de hasta qué edad? Hasta los 3, 4 Perfecto. años. Perdón, hasta los 2, 3 años. Ya. Luego, en la infancia, digamos, sí. debe dormir toda la noche y hacer una siesta en la tarde. Ajá. El escolar y el adolescente deben dormir en promedio 10 horas. El adulto joven debería dormir entre 7 y 8 horas. Okay. Y el adulto mayor disminuye la cantidad de sueño, y no es porque duerme menos, sino que a veces, como está inactivo, hace siestas, se queda dormido en el transcurso del día, y entonces esas horas de sueño como que van sumándose para completar los requerimientos de la noche, los requerimientos de sueño que tienen el día. Perfecto. Pero hay variaciones. Dentro de esto hay variaciones, hay algunas que se llaman dormidores cortos, que son personas que necesitan dormir menos horas, y otros que son los dormidores largos, que son personas que dentro de un rango de normalidad necesitan dormir más horas. Lo importante es que con estos requerimientos de sueño, la persona puede estar en capacidad de hacer sus actividades con normalidad al día siguiente. Okay. Ese creo que es el criterio de cuántas horas necesito dormir. Nos decía en un episodio anterior que hicimos con Nelson Maldonado, también él es neurólogo, nos decía que cuando te despiertas cansado es que has dormido mal. Y sabemos que no hay forma de recuperar, por ejemplo, las malas noches. Entonces, hay gente que tiene años de mala noche, hay gente que tiene pues épocas de mucha fiesta y mucha actividad nocturna y tiene mala noche. Y poco a poco se va acumulando. Cuéntenos cuáles son las consecuencias que tenemos y por qué nos tenemos que realmente preocupar de priorizar el sueño en el mediano y en el largo plazo. Temas quizá de depresión y tristeza, temas quizás, obviamente el peligro de, por ejemplo, conducir mal dormido, hay temas de salud mental. Un poquito cuáles son las consecuencias que a mí me deben prender las alertas en esta etapa de la vida para empezar a priorizar y darme cuenta por qué tengo que darle importancia al sueño. Quizá antes de responder eso y para responder cuáles son las consecuencias de no dormir bien, sea importante decir cuáles son las funciones del sueño. Bien. ¿Ya? Entonces, ahí hay varias teorías. Hay una teoría que se llama adaptativa, en que se dice que mientras dormimos estamos cubiertos y protegidos de las amenazas externas, ¿sí? En la especie animal, de depredadores, de carroñeros y estas cosas, ¿no? Pero estamos protegidos. Y hay otra teoría que es la restaurativa, que el concepto es que cuando dormimos el principal efecto es la restauración física y emocional. Y en esto interviene, por ejemplo, que durante el sueño hay regulación hormonal, se liberan hormonas, hay regulación de la presión arterial, de la frecuencia cardíaca, en general de todas las funciones de los órganos y sistemas del cuerpo. Hay tiene que ver con la consolidación de la memoria. Hay una etapa del sueño que es el sueño REM. REM significa de movimientos oculares rápidos, en los que se produce como la fijación de la memoria y la eliminación de las cosas que no estamos que no son importantes y se fija en el disco duro del cerebro. Ok, o sea, para el aprendizaje, entonces es importante para consolidar lo que en la memoria y aprendizaje. Ajá. ¿Sí?
tiene que ver con la limpieza y la restauración de esto que se llama la plasticidad neuronal, las sinapsis, que son las uniones de las neuronas, las células gliales, los neurotransmisores se restauran durante el sueño. O sea, las conexiones cerebrales que permiten el funcionamiento óptimo del cerebro se restauran solo cuando duermo. De mejor manera durante el sueño. Ok. Y tiene muchísima relación con la inmunidad. Hay muchos trabajos que relacionan trastornos de la inmunidad con la mala privación, con la mala calidad del sueño. O sea, mis defensas contra las enfermedades. Así es. Si yo duermo mal, empeora la calidad, nuestro sistema inmunitario. Ajá. Y por otro lado, si yo estoy enfermo de un problema infeccioso, inflamatorio, produce mala calidad de sueño también. Entonces hay una relación muy, muy cercana con la inmunidad. Entonces, cuando no duermo bien, soy más propenso a enfermarme. Sí. Y también hay muchísima evidencia de que la mala calidad del sueño tiene que ver con una alteración o con mayor envejecimiento celular. De hecho, hay estudios que muestran que pacientes que no duermen bien, que tienen estos trastornos del sueño como la apnea del sueño, tienen más propensión a hacer cáncer, algunos tipos de cánceres, porque hay una alteración en una estructura del cromosoma que se llama el telómero. ¿Sí? Los cromosomas son esto tiene que ver con la genética, ¿no? Sí. Entonces, se alteran los cromosomas y tiene que ver con el desarrollo de algunos tipos de cánceres. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias de no dormir bien? Hay trastornos en la memoria, ¿sí? Trastornos en el rendimiento laboral, rendimiento social, interacción social, aumenta la somnolencia diurna. A ver, solo para ir poco a poco, en el tema de la interacción social, entonces estoy mal dormido y quizá no es una noche, sino en general tengo una época o muchos años de mal dormir y entonces estoy más irritable. Problemas de irritabilidad, depresión, ansiedad, cambios de ánimo, de humor. Y en lo laboral también, entonces hay un efecto en la calidad de las decisiones que tomo. En la calidad, en el rendimiento laboral. Estas pruebas que se hacen de rendimiento laboral, intelectual, respuestas en el trabajo, disminuyen cuando hay una mala calidad del sueño. Eso por un lado. Sí. Por otro lado, hay un incremento en lo social, ¿no? Sí. Entre 4 y 7 veces más de accidentes de tránsito y accidentes laborales. ¿Ya? Todos los días vemos en los periódicos de nuestro país que hubo un accidente y el reporte de quien sobrevive del accidente es el chofer se quedó dormido. Y no es solo porque puede manejar en la noche, sino porque se quedan dormidos mientras manejan. ¿Sí? Sí. Eso es otra complicación. Es un ejemplo muy puntual sobre realmente las consecuencias que podemos tener. Ahora, en cuanto a lo médico, digamos, está demostrado que tienen más riesgo de hipertensión arterial, problemas cardiovasculares, obesidad, trastornos metabólicos. O sea, incluso en el control del peso. En el control del peso, diabetes, resistencia a la insulina, hay muchísimo más en pacientes que no tienen una buena calidad de sueño. Y en estudiantes, en niños y adolescentes, el no dormir bien produce mal rendimiento, problemas de memoria, concentración. Y en los niños es diferente las manifestaciones clínicas. En los niños se ponen irritables, inquietos, hay más déficit de atención con relación al adulto que cuando duerme bien se queda dormido en cualquier circunstancia. ¿Sí? Entonces, los problemas del sueño las consecuencias de los problemas del sueño son muy, muy amplias. Gracias. Y precisamente por eso nos parecía tan importante sentarnos aquí con usted y hablar de este tema que es el déficit de sueño y por qué es tan importante en todas las etapas de la vida. Hay unos
no sé, científicos y quienes estudian el tema, que yo les digo los puristas del sueño, ¿no? Que nos cuentan cómo evolucionamos como seres humanos para dormir en una cueva fría y oscura. Primero, lejos del oso, o del lobo, o del peligro. Esa es la teoría adaptativa. Exactamente, gracias. Pero además este tema de la exposición a la luz, el tema de la temperatura. Entonces, quisiera que vayamos, por ejemplo, en el horario del día. O sea, empezando por quizá el tema de a qué horas nos vamos a dormir y a qué horas nos despertamos, revisando uno por uno los hábitos que debemos ir teniendo en mi rutina diaria de 24 horas para ir ajustando mis hábitos y lograr mejorar la calidad del sueño. Entonces, cuéntanos, empecemos por el tema de a qué hora me voy a dormir y a qué hora me despierto. Es que para hablar de los hábitos también hay que hablar de cómo está regulado el sueño. Ok. Entonces, en la regulación del sueño hay, por un lado, esta estructura que es del reloj biológico, ¿no? El reloj biológico no es solo un concepto fisiológico, sino que es un núcleo en el cerebro, se llama el núcleo supraquiasmático, sí, que está ubicado en un núcleo, un centro que se llama el hipotálamo. ¿Ya? Entonces, en este núcleo es el que regula los ciclos sueño-vigilia. Okay. ¿Cómo se regula esto? Hay factores genéticos, ¿no? De hecho, el premio Nobel del 2017 fue sobre la regulación de los núcleos que regulan el sueño, genes identificados que se modifican durante la vigilia y el sueño. ¿Okay? Entonces, en el núcleo supraquiasmático se libera sustancias, la vía donde empieza esto es en la retina. ¿Ya? Por donde me entra la luz. Por donde entra la luz. Ajá. Entonces, de la retina va la vía hacia el hipotálamo. Ajá. Y de ahí por una vía en el sistema nervioso central que va hacia la glándula pineal. Ya. En la glándula pineal se libera una hormona que se llama melatonina. Famosísima. La melatonina tiene que ver con la regulación de los ciclos del sueño. De alguna manera es como el marcador biológico del sueño. ¿Ok? Y además regula todas las funciones, no solo el sueño. El sueño tiene un ritmo circadiano, ¿no? Sí. Que dura más o menos 24 horas. Pero también hay regulación de la presión arterial, liberación hormonal, frecuencia cardíaca, función del hígado, función pancreática. Todo tiene un ritmo circadiano. Ok. Y regulado por la melatonina. Todo tiene que funcionar como buenos animalitos y relojes de la naturaleza ese que somos. Es el reloj biológico. Tenemos que funcionar, para funcionar de manera óptima, entonces tenemos que funcionar respetando los ciclos, ¿no es cierto? Es. Y cuidando los ciclos. Así es. Ese es el reloj biológico. Perfecto. En el caso nuestro, hay otros que se llaman los reguladores externos del sueño. Uh-huh. Los más importantes: luz, ruido, temperatura. Okay. ¿Qué fue lo que pasó en la pandemia? Uh-huh. En la pandemia, como de un día para otro, nos dijeron, están encerrados, no pueden salir de sus casas. Entonces, todas estas otras actividades que regulan el sueño, actividades sociales, deporte, el levantarse, tener que bañarse para ir al trabajo, al colegio, a la escuela, la gente se quedaba en pijama trabajando. Uh-huh. ¿Sí? Y adentro. Y adentro, en una sola área en la casa. Se modificaron los horarios de alimentación. Uh-huh. Desayuno, almuerzo, cena. Se modificaron los horarios de salir, la interacción, la misma interacción social. ¿Sí? Sí. Por eso es que hubo tantos problemas en el sueño durante la pandemia. Ok. ¿Ya? Además del estrés y la ansiedad que nos generó. Del estrés, la ansiedad, el temor de la enfermedad, del desconocimiento de la enfermedad, la incertidumbre, todas estas cosas. Pero entonces estos reguladores externos del sueño son los que se llaman, en el sueño hay algo que se llama el proceso C, uh-huh, que es el circadiano regulado por el reloj biológico, y el proceso S, que es este proceso homeostático regulado por la luz, ruido, temperatura. O sea, lo que me viene de afuera. Todo lo que viene de afuera. Okay. Interacción social, horarios, actividad física. Todo eso regula el sueño. Ya. ¿Ya? Ahora, cuando hay una alteración en cualquiera de estos dos procesos,
hay trastornos del sueño. Ok. ¿Sí? O sea, para tener un equilibrio y una higiene del sueño, entonces lo que necesito es encontrar un equilibrio de todos estos factores, ¿no es cierto? Sí, Que me permita sí. dormir lo que necesito dormir todos los días. Así es. Ok. Entonces, vamos a empezar con lo externo, que se me escapa la palabra. El S. El homeostático. Homeostático. El tema de, entonces, irme a dormir y levantarme a la misma hora todos los días. ¿Qué tan importante es? Es súper importante. Hay algunas medidas que en general se medidas como medidas de higiene del sueño, ¿no? Sí. Que es, por ejemplo, condicionar a que la habitación sea únicamente para dormir y actividad sexual. Ok. ¿Ya? O sea, sacar la tele del dormitorio. Sacar la tele del dormitorio, No trabajar en el dormitorio. trabajar, el computador. No pelearse tablet. con la pareja en el dormitorio. Bueno, eso puede pasar. Pero capaz que ahí te das la vuelta y Bien. te quedas dormido. Ok. ¿Ya? Pero sí. ¿Y por qué de esto de la televisión, el computador, la tablet, el teléfono? Porque estas pantallas emiten una intensidad de luz que se llama luz azul. Ajá. Y eso bloquea la vía que va de la retina al hipotálamo. Ya, claro. ¿Ya? O sea, me está entrando luz. Se está por el entrando ojo. una intensidad de luz que en la noche no permite que por esta vía del sistema nervioso se libere melatonina. Ok. Y entonces produce un trastorno del sueño. Bien. ¿Ya? Ahora, ¿cuál es la idea de los horarios? Sobre todo para despertarse. Porque si yo tengo insomnio y no tengo sueño, si me voy a acostar a las 8 de la noche para tratar de conseguir el sueño, no tengo sueño. Ajá. ¿Sí? Entonces, la idea es, y eso va a crear más ansiedad, más preocupación, un condicionamiento negativo sobre la habitación, los horarios del sueño y todo esto. Entonces, la idea es levantarse siempre a la misma hora. Ajá. Esto va a producir algo que se llama una deuda o déficit de sueño, Sí. que es la carga, lo que decíamos, el proceso S, la carga de cansancio con que nosotros vamos llegando en la noche a dormir y se va acumulando en el curso de los días hasta empatar ya con el horario normal. Ok. ¿Sí? Entonces, entre las recomendaciones que quizá hagamos, Sí. compilemos después, entre las recomendaciones es levantarse siempre a la misma hora. No siempre se puede acostar a la misma hora Ajá. o dormir a la misma, pero sí levantarse a la misma hora. Claro, está más en mi control realmente. Así ¿no? es. Hay cosas que... La otra cosa que es importante, actividad física regular. Pero hacerlo en la mañana, en las últimas horas de la tarde, no en la noche. ¿Por qué? Porque uno de los mecanismos que induce sueño es una disminución relativa de pocas décimas de grado de la temperatura corporal. Uh-huh. Y entonces, si yo voy en la noche al gimnasio a jugar, si tengo algún problema del sueño, si soy insomne, voy en la noche al gimnasio a hacer deporte, Jugar pádel. llego a la casa, me doy un duchazo de agua caliente y estoy despierto, estoy estimulado. Claro. La temperatura de mi cuerpo aumenta. Cuando ¿Y si en la eso noche, me pasa, qué puedo hacer? ¿Me baño en agua fría? ¿O me baño en agua caliente y dejo que el cuerpo se enfríe? o sea, lo ideal es hacer deporte, al menos Ya. hacer deporte, alimentación, al menos comer al menos 2-3 horas antes de ir a la cama. Ya, vamos uno por uno. Por eso es que quería ir un poco... Entonces me trato de despertar todos los días a la misma hora. Y en las primeras horas de la mañana, ¿qué es lo más importante hacer? Por ejemplo, el tema de la exposición solar. ¿Es importante cuánto tiempo necesito y qué tengo que hacer? La recomendación es que apenas se despierte la persona, abrir las ventanas y recibir luz. ¿Por qué? Todo tiene una explicación. Uh-huh. Porque eso bloquea la circulación de la melatonina. Okay. Como dije hace un momento, la melatonina es el marcador biológico del sueño. La melatonina se libera en la noche. Entonces, cuando alguien quiere tomar melatonina para conciliar el sueño en el día, no sirve, porque tenemos luz. Okay. Y la melatonina bloquea la circulación de la melatonina. ¿Da lo mismo prender la luz artificial que abrir las cortinas? O sea, por suerte vivimos en el Ecuador y la cantidad de luz casi Claro. siempre es abundante. ¿Pero es lo mismo? No, depende de la intensidad de la luz. Esta tiene que ser luz brillante, esa luz amarilla, tenue, no sirve. Okay. Tiene que ser luz brillante. O sea, casi que el foco en el ojo mejor abre las cortinas. Casi que sí. Ok. Sí.
Hay un doctor en la Universidad de Stanford que se llama Andrew Huberman. Yo le sigo mucho y leo lo que produce, y él dice que, por ejemplo, no recomienda para el tema del sueño consumir cafeína hasta 60 o 90 minutos después de levantarse, precisamente por este tema del ciclo circadiano. Uh-huh. ¿Cómo es este tema de la cafeína y cuánto es mucha cafeína y a qué horas? Lo que pasa es que la cafeína tiene un efecto estimulante sobre el sistema nervioso. Ajá. Es decir, yo me adelanto un poco, diría que está proscrito la cafeína en pacientes que tienen insomnio, dependiendo si son más sensibles o no. ¿Proscrito quiere decir no hay que o sí hay que? No hay que, okay. Está prohibido. Okay. ¿Ya? Igual estas bebidas energizantes, eso sí es un veneno. Sí. Las bebidas cafeinadas, las bebidas cola, Coca-Cola, ajá, estas cosas, la teína también tiene un efecto estimulante, pero depende de la dosis, ¿sí? La dosis como el estimulante en general de la cafeína es 1500 miligramos al día, y una taza de un expreso de un americano tiene 100 miligramos. Ok, o sea pero uno cada vez más se hace a los cafés de las películas que son como de 20, no sé, sí, 20 sí, mil, pero no te son? tomas 10 tazas de café. ¿Cuánto es mucho? O sea, a ver, lo que pasa es que también depende de la tolerancia de cada persona. Okay. Es una cuestión individual. Okay. Yo me puedo tomar 3, 4 tazas sí, en el día, y estoy bien en la noche y puedo ir a dormir. Hay personas que se toman una taza después del almuerzo y ya quedan como estimuladas y ya no pueden dormir. Okay. Entonces, en ese sentido, creo que hay que aprender de su propio cuerpo cuál es la respuesta ante la cafeína y la teína, okay, que es lo que tiene el té, ¿no? Perfecto. Pero los energizantes sí, prohibido. Sí. Porque tienen un montón de químicos. Un montón de químicos y una dosis. Hay un tema, o sea, he leído que la cafeína además tiene un ciclo de vida largo en el cuerpo. O sea, ¿cuántas horas? A partir de, o sea, me tomo una taza de café, digamos que serán unas 8 onzas, que son 250 mililitros, ¿no? ¿Hasta cuánto tiempo me dura en el cuerpo el efecto más activo de la cafeína? A ver, sobre el sueño, yo te diría que, te voy a responder de otra manera. La recomendación es el problema de la cafeína es en el insomnio. Ya. ¿Ok? Y la recomendación es que no se va a tomar cafeína o bebidas cafeinadas al menos 6 horas antes de ir a la cama. Ok. Esa es la recomendación. Perfecto. Ahora, la exposición a la luz, hablamos de la exposición temprano en la mañana. ¿Qué tan importante es exponerse a la luz al final de la tarde? Porque entiendo que también tiene un efecto regulador en el sueño. O sea, lo que pasa es que el horario de luz en nuestro país es totalmente diferente, ¿no es cierto? Porque estamos en la línea ecuatorial. Uh-huh. Pero en los países que tienen 4 estaciones, que las horas duran, es decir, el día, la luz dura hasta las 9, a veces 9:30 de la noche, ahí lo que se recomienda es ir atenuando la temperatura para poder ir a la cama al menos 2-3 horas después de que oscurece, ¿no? Ok. O sea, en Quito, ¿cuál es la hora promedio de acostarse? 6. ¿De acostarse? O sea, 10 de la noche. O sea, son 2-3 horas después de que oscurece. Sí. Claro, o sea, más o menos. Hasta entonces, 6 horas antes debo tratar, si tengo problemas de sueño, dejar la cafeína. Sí. La comida. ¿Cuántas horas antes de dormir tengo que dejar de comer el último bocado? La recomendación es que en la noche, o sea, siempre se debe cenar, pero que sea una cena liviana, que tenga una proteína que sea fácilmente digerible. Uh-huh. Por ejemplo, pollo, pescado, con una ensalada, y que se deba comer al menos 2 horas antes de ir a la cama. Aparte de la cafeína, ¿qué alimentos debería realmente evitar en la noche? Como regla general. Quizá te contesto de otra manera. Okay. ¿Cuáles alimentos son beneficiosos? Bien. ¿Ya? Porque, como hablábamos hace un momento, en el sueño tiene que ver la melatonina, ¿no es cierto? Y la serotonina, que es otro neurotransmisor
que tiene que ver con la regulación del sueño, ¿sí? Y con esto del ánimo, ¿sí? Entonces, hay algunos, la melatonina y la serotonina se producen a partir del triptófano. Ok. El triptófano no se produce en el organismo, Ok. se produce en alimentos. Ya. ¿Ya? Entonces, hay algunos alimentos que son ricos en triptófano y que ayudan en el ánimo y ayudan en el sueño. Ok. Por ejemplo, frutos secos, pistachos, Almendras. almendras, Nueces. el maní no tanto. El maní no es fruto seco. No, el maní es aceitoso. Ajá. Claro. Macadamias. Las semillas de De calabaza, girasol, semilla de sambo. Eso. Piñones. Tienen muchísima triptófano. Ok. ¿Ya? Pescados azules, salmón, atún fresco. Ajá. Lácteos, no en lata, preferiblemente. No. Pasta, la pasta, El fideo. el fideo. Tallarines. Lácteos, Ok. ¿sí? Huevo. Ya. Verduras como espárragos, como el brócoli, berros, son ricos en triptófano que ayuda a dormir mejor. Ok. ¿Ya? Bien, fabuloso. Muchísimas gracias porque siempre es útil saber cuando ceno qué le puedo meter a la ensalada o esta variedad de alimentos. No, y como parte de las sugerencias de dieta, ¿no es cierto? Sí. De esto de comer 5 veces al día, en la noche una cena liviana con una proteína de fácil absorción. A media tarde se recomienda, por ejemplo, un puñado de frutos secos. Fabuloso. ¿Sí? Hablamos del tema de las pantallas, de la televisión. ¿Qué tal el tema de las lucecitas esas que hay en todos los cuartos hoy en día? La lucecita de la tele, porque por ahí hay gente que tiene la tele en el cuarto, ¿no? El tema de tener el router del internet adentro del cuarto, el celular en el velador. Este tema de la radiación, ¿qué tanto nos afecta? Y, o sea, el tema de la radiación la una y la otra son las lucecitas esas que hay por todo lado. La radiación no afecta. Ok. ¿No? Lo que sí afecta es lo que decíamos hace un momento, la intensidad de la luz azul, ¿no? Esta denominada luz azul. Bien. Decía siempre mi papá que por favor las malas noticias le traigamos antes de las 5 de la tarde. ¿Cómo puedo yo también aplicar ciertas de estas normas un poco más informales para tratar de cuidarme, por ejemplo, incluso el consumo de redes sociales hasta altas horas de la noche desde el punto de vista del contenido que me estoy metiendo a la cabeza? Claro, la idea, una de las causas de insomnio, hablando del trastorno del sueño, es que estamos siempre dándole vueltas y pensando en temas, ¿no? Uh-huh. Eso nos crea un poco de ansiedad, un poco de depresión, tener esos pensamientos recurrentes, intrusivos, que se ven en personas que tienen algunos rasgos de personalidad, como personalidades ansiosas, obsesivas, y que eso tiene que ver con la regulación del sueño también. Entonces, lo que se recomienda uh-huh. es, en estas terapias de relajación, aprender a, lo que tú dices, dejar todos estos pensamientos del trabajo, los pensamientos negativos, o dejar fuera de la habitación, digamos, okay. ¿ya? O en la oficina, e ir a la habitación, a la casa a descansar, ¿no? ¿La meditación ayuda? Sí, mucho. Okay. Bien, fabuloso. Creo que es un tema recurrente también en estas conversaciones que mucho. Tenemos, los grandes beneficios de aprender a meditar. En el tema hablamos de los triptófanos y las vitaminas y los minerales, porque a veces también tenemos una alimentación deficiente por muchos motivos. Uh-huh. En ciertos componentes específicos. Nos decía el doctor Maldonado que las personas veganas, por ejemplo, o las personas adultos mayores, tienen propensidad, o son propensas a tener una deficiencia de vitamina B12. Uh-huh. Tenemos también una deficiencia, entiendo, en general de magnesio. Si es que yo tengo problemas del sueño, me puedo ir a la farmacia, me compro unos de estos suplementos y veo si me ayudan. A ver, la vitamina D no hay evidencia que sea útil okay. en el sueño, no. Y creo que la vitamina D, con esto del
la pandemia, del COVID, en muchas cosas se puso de La moda. vitamina D es la que proceso con el sol. Sí. Ajá. Eso hay alguna evidencia que sí hay alguna relación. Pero el magnesio no hay ¿Usted nada. dice que es un mito urbano? Es un mito urbano absoluto. Ok. Absoluto. Y lo otro que me dijiste, la vitamina B12, sí tiene mucha relación con problemas neurológicos, neuropatías, deterioro cognitivo en personas que tienen trastornos de alimentación, cirugías, problemas de mala absorción. Yeah. Entonces lo que hay que hacer ahí es medir en la sangre niveles de vitamina B12. Es la única manera de saber si tenemos déficit de vitamina. Okay. Porque el mecanismo de suplementar la vitamina B12 es diferente que tomarse una pastillita. Okay. ¿Sí? Hay que ver en sangre qué nivel de vitamina B12 tenemos y de acuerdo a eso hacer un plan de suplementación por vía parenteral, inyectable. Pero ¿hay alguna vitamina o mineral que esté comprobado que sí incide positivamente en la calidad del sueño en particular, o en general es una alimentación completa y un balance entre todo lo que hay que tener? Creo que es un balance entre todo. Ok. Hay diferentes formas de mal dormir, ¿no es cierto? La una es lo que hablábamos, no tengo, preocupaciones, estrés, hago muchas cosas, me pongo ansioso antes de dormir y me acuesto súper tarde y pues por ahí duermo poco. La otra es las personas que por algún motivo u otro, por ejemplo, se levantan, no sé, por ahí toman mucha agua o tienen que ir al baño de manera frecuente, se levantan por algún ruido y se despiertan con mucha frecuencia o con cierta frecuencia durante la noche y se vuelven a dormir. Y la otra es, hay situaciones también en las que la gente se levanta 3 de la mañana en pánico y no se vuelve a dormir, que ya, no sé si se llama insomnio, pero ya es un tema de que realmente no tienes forma de dormirte. ¿Cómo se tratan o cuál es la diferencia y en qué momento me debo preocupar? A ver, ahí podríamos entrar en un tema que es la clasificación de los trastornos del sueño. Uh-huh. Esto que voy a comentar es una clasificación antigua, uh-huh, pero creo que es útil para entender, así como muy simplificado. Bien. Por un lado están los trastornos que producen dificultad para iniciar y mantener el sueño, uh-huh, ¿ya? Que eso podríamos llamar insomnio. Ok. ¿Ya? Por otro lado, otro trastorno serían los problemas que producen somnolencia excesiva en el día. O sea, me levanto y sigo dormido todo el día. Me levanto y sigo con sensación de estar con sueño, de no tener un sueño reparador, estoy manejando, me duermo, estoy en un bus, me duermo, cabeceo, estoy en la oficina atendiendo pacientes y me duermo, ¿ya? Esos son la somnolencia excesiva en el día. El otro grupo son las parasomnias. Las parasomnias son trastornos del sueño que son comportamientos, conductas anormales, actos motores inadecuados que se presentan en la transición de las diferentes etapas del sueño. Uh-huh. Ejemplos de parasomnias son, por ejemplo, las pesadillas, terrores nocturnos. Hay un trastorno del sueño que se ve en los pacientes con enfermedades degenerativas, se llama el trastorno conductual o comportamental del sueño REM. Despertares confusos, ¿sí? Hay una clasificación de las parasomnias. Y hay otro grupo que se produce, que son los trastornos de los horarios del sueño, ¿sí? El jet lag, por ejemplo, uh-huh, de los ritmos biológicos del sueño, el jet lag, los trastornos del sueño producidos por personas que tienen turnos de trabajo. Claro, o estudia toda la noche y se mueren de sueño durante el día. O más que el estudio, más fácil, personas que trabajan en horarios en la noche. Nocturnos. Por ejemplo, los guardias, uh-huh, enfermeras, médicos, la gente que trabaja... ¿Y las mamás con niños chiquitos que se despiertan y lloran? Pero personas que trabajan en discotecas, por ejemplo. ¿Sí? Entonces ahí se produce o personas que se acuestan muy tarde y duermen las 8 horas de un horario diferente. Eso se llama fase retrasada del sueño o fase adelantada del sueño, que son condicionamientos, personas que se acostumbran a dormir muy temprano porque tienen que madrugar para su trabajo, ¿no es cierto? Ajá. Y duermen de 7 de la mañana, de la noche, y se despiertan a las 3, 4 de la mañana y ya están despiertos. Eso se llama fase adelantada del sueño. Son alteraciones en los horarios del sueño, en los ritmos biológicos del sueño. Entonces ahí, en estos 4 grupos se puede ver cuáles son
las causas más frecuentes. Ok. Bien. Quiero también hablar, usted hablaba al comienzo del tema del ronquido, pero creo que es una cosa que se sufre en todo lado sin importar quiénes somos, ni qué edad tenemos, ni con quién estamos. Y está muy relacionado a esto de la apnea o apnea. Apnea del sueño. Cuénteme, cuando yo ronco y me despierto sola y no puedo dormir bien por roncar, o cuando la persona que duerme conmigo ronca hasta el punto en el que me interrumpe el sueño, ¿qué puedo hacer y cómo esto puede estar ligado realmente a una condición médica que no es menor? Entonces, cuéntanos un poquito, por favor, de esto. El ronquido es un síntoma de un trastorno que se llama apnea de sueño. Apnea significa periodo en que el paciente deja de respirar, porque la causa más frecuente es que hay una obstrucción en el paso de aire por la vía respiratoria superior. Ok. ¿Sí? Entonces, como no pasa aire, el aire tiene que entrar con más fuerza para vencer la obstrucción y hace que vibre la orofaringe y por eso el ronquido. Ok. Pero el evento es la obstrucción. Ajá. El ronquido es un síntoma. Ya. Como se produce esta obstrucción en el paso de aire, baja la cantidad de oxígeno. Y hay unos receptores en las carótidas que regulan la reacción O2 y O2-pH, y de ahí por una vía hacia el sistema nervioso central que produce un microdespertar. ¿Ya? Estos microdespertares, por un lado, son periodos de pocos segundos en que la persona no se da cuenta o hay un cambio en el registro, en los estudios del sueño, ¿no? Ajá. De las etapas del sueño. Entonces, estos microdespertares, por un lado, es el mejor estímulo para que el paciente pueda volver a respirar, pero por otro lado, interrumpe el sueño. El sueño debe tener 3 características, que son duración en cuanto a horas del sueño, continuidad, que se refiere a que no haya interrupciones, y profundidad, que se refiere a que el paciente entre en etapas de sueño profundo, que es el sueño reparador. Entonces, si tenemos estos microdespertares, hay interrupciones del sueño, el paciente pasa más tiempo en sueño superficial. Okay. Por eso es que, entonces, los síntomas de este trastorno de apnea de sueño son síntomas nocturnos: ronquido, sueño intranquilo, sueño de mala calidad, y síntomas diurnos, sobre todo somnolencia excesiva, dolor de cabeza en la mañana, problemas de memoria, concentración, cambios de ánimo, de humor, como más frecuentes. Okay. ¿Ya? Ahora, ¿cuál es la importancia del trastorno de apnea de sueño? Por un lado, la somnolencia excesiva incrementa el riesgo de accidentes de tránsito, accidentes laborales, el problema de memoria, concentración. Porque no solo duermo mal, sino que no me entra suficiente oxígeno al cerebro, claro, cuando estoy dormido. Así es. Ok. Produce mal rendimiento laboral, trastorno de memoria, de aprendizaje, y además hay una repercusión cardiovascular significativa. El evento crítico en las apneas es la baja de oxígeno, esto que se llama hipoxemia. Okay. Entonces, esto, además de los microdespertares, produce una... Y la obstrucción en el paso de aire aumenta la presión negativa dentro del tórax, hace pacientes... Okay. Hace como una ventosa. O sea, ¿sí? me puede generar problemas del corazón. Incrementa el riesgo. Todo paciente joven, Ajá, en quien hipertenso, en quien no se encuentre causas cardíacas, renales, tumorales de hipertensión arterial, debe investigarse apnea de sueño. Okay. Todo paciente adulto que tenga dificultad en el control de la presión arterial debe investigarse como causa apnea de sueño. Pacientes con arritmias cardíacas. ¿Qué tan frecuente es esta condición? Muy frecuente. Ok. Es muy frecuente. Aparte del... perdón, le interrumpí porque usted me estaba diciendo qué tipo de pacientes, pero aparte del síntoma que es el ronquido, y esa sensación de me quedo sin aire y como que me atoro cuando duermo, o la persona que está al lado, ¿qué otro síntoma puedo yo identificar para hacerme chequear con un neumólogo? ¿Es? Con un especialista en medicina del sueño. Con un especialista en medicina del sueño, para que descarte o no la presencia de esta condición. ¿Qué otro síntoma hay? La somnolencia excesiva en el día. Ok. O sea, muchas veces esto es mal interpretado como depresión, fatiga crónica, pero el paciente
se queda dormido mientras maneja, lo que decíamos de los accidentes de tránsito. Sí, o sea, ¿Sí? en un semáforo pasa. Claro, el paciente para en un semáforo y se duerme. Ujú. Si se duerme de acompañante en un vehículo en movimiento, si está en su trabajo y se duerme, Ok. se sienta a leer, a ver televisión, se duerme. Problemas de memoria, se asocia muchas veces con deterioro cognitivo, Ya. que es la demencia, ¿no? Y usted me dice que es muy frecuente. Y para perderle un poquito el miedo, ¿no? Cuando tengo estos síntomas que usted describe ahorita, voy donde el especialista y entonces, ¿cómo es así rapidito el proceso de diagnosticar, de testear y cuál es, por ejemplo, el tratamiento para esta condición? Hay un examen que se llama polisomnografía. Ajá. La polisomnografía es el registro durante toda una noche de algunas variables fisiológicas del sueño, que incluyen el electroencefalograma para ver las etapas del sueño, un sensor de posición, un sensor de ronquido, unos sensores para ver los movimientos oculares y ver las etapas del sueño, el sueño REM, Ajá. un sensor para ver el flujo de aire por boca y nariz, unas bandas de tórax de abdomen para ver expansión de tórax de abdomen y ver la función respiratoria, registro de electrocardiograma, saturación de oxígeno, frecuencia cardíaca. Okay. Y con eso determinamos la severidad de las apneas por dos criterios principales, que son el número de apneas por hora y cuánto oxígeno baja asociado a los eventos apnéicos. Para saber qué tan grave es mi condición. Para determinar la severidad de las apneas y determinar el tratamiento. Ok, y para esto yo tengo que irme una noche a dormir a la clínica. Hay varios mecanismos. El gold estándar es... O sea, lo que más se recomienda. Es decir, lo óptimo, digamos. Ajá. La Academia Americana de Medicina del Sueño divide los estudios del sueño en 5 niveles. El nivel 1 y 2 es la polisomnografía. El nivel 1 es en el laboratorio asistido por un tecnólogo, okay, y con un circuito de video. El nivel 2 es con todos estos parámetros, pero en domicilio. Ajá. Y los niveles 3, 4 y 5 son estudios simplificados que uno puede decir de screening. ¿Sí? Okay, cada uno monitoreo. De monitoreo. Ya. Yeah. Perdón el término. De monitoreo. Y si se quiere hacer estos estudios de monitoreo, tiene indicaciones puntuales. Ya. Yeah. No se debe hacer a todos los pacientes. Si queremos hacer un diagnóstico de certeza, debe ser la polisomnografía. Ok. ¿Y por qué nos hemos detenido en esta condición de las apneas? Es porque, como dice usted, es una condición súper frecuente en la población y pasa, asumo, también a cualquier edad. Pasa a cualquier edad. Hay niños con apnea de sueño, que es diferente de la muerte de cuna, ¿no? Que es otro tipo de evento, algo que se llama apnea central. Ajá. ¿Sí? Pero en los niños las manifestaciones clínicas son mal rendimiento escolar, irritabilidad, mala calidad de sueño. Okay. ¿Sí? Y la causa más frecuente en los niños sí es hipertrofia de amígdalas, de adenoides. Entonces, si diagnosticamos, en los niños sí hay que operar. Okay. Amígdalas, de adenoides. Claro. En el adulto el manejo es diferente. Ya. Yeah. Porque la vía respiratoria superior, es decir, el 75% de pacientes tienen obstrucción a múltiples niveles de la vía respiratoria superior. Okay. La vía respiratoria superior va, en términos muy generales, va desde la nariz hasta la hipofaringe. Okay. ¿Sí? Eso es el turbinado, la orofaringe, la parte de atrás de la lengua, la hipofaringe. Okay. Entonces, el 75% de pacientes tienen obstrucción a múltiples niveles. Entonces, no siempre se beneficia con operar amígdalas o la úvula o la nariz, porque hay otras estructuras de la orofaringe que están involucradas. Perfecto. Y además las consecuencias que podemos tener son fatales, ¿no? De una apnea no diagnosticada y no tratada. Entonces, hasta muerte súbita. Exactamente. Hasta muerte súbita. Nos pueden llevar a la muerte y es una condición súper frecuente, con lo cual por eso queríamos hacer este énfasis y más bien muchísimas gracias por la información súper detallada. Se nos acaba un poco el tiempo. Quisiera hacerle un par de preguntas como muy cortitas y muy puntuales que también son útiles para esta conversación. El tema de la ingesta de melatonina es súper común y venden en todo lado. Hay una orgánica, no orgánica, natural, no natural. ¿Cuándo es útil tomarla sin receta, por ejemplo? ¿Y hasta qué momento? Porque entiendo que tampoco es una pastilla que uno debe tomarse en cantidades como muy grandes y tampoco durante mucho tiempo. Creo que hay un sobreuso de la melatonina. La melatonina tiene indicaciones puntuales en un grupo de pacientes que, lo que dije hace un momento,
de los pacientes que tienen fase retrasada del sueño. Es decir, pacientes que se duermen a las 3, 4 de la mañana y se despiertan a las 10, 11 de la mañana. Duermen 7 horas, pero en un horario diferente. Ajá. Entonces, si queremos modificar el horario del sueño, Para dormir temprano. la noche es para dormir. Ajá. El día es para hacer otro tipo de actividades. Entonces, para el paciente hacerle que duerme en el día, ahí es útil la melatonina asociado con estas medidas de higiene del sueño. Ok. Y la melatonina debe utilizarse a las 9 de la noche, 9:30 de la noche, que es la hora en que fisiológicamente en la glándula pineal se libera melatonina. Ok. No debe utilizarse a cualquier hora. O sea, no a las 7 de la noche ni a la 1 de la mañana. No, Ok. a las 9. Es la hora que la melatonina empieza a liberarse más o menos 2 horas después en la especie humana, porque hay diferentes formas de liberación de melatonina, más o menos 2 horas después de que oscurece. Ok. ¿Ya? Eso por un lado. Y la melatonina también está indicado en pacientes, bueno, que se quiere regular los horarios del sueño, en pacientes que tienen turnos de trabajo, que trabajan por periodos de tiempo, por ejemplo, en nuestro país, en el oriente, y luego vienen a Quito a estos horarios de 7:15 o 15:15. Y está indicado también en un trastorno del sueño que se asocia a enfermedades degenerativas del sistema nervioso, que se llama el trastorno conductual del sueño REM. Esta es durante el sueño REM, Ajá. movimientos oculares rápidos, es la etapa en que soñamos, hay ensoñación. Pero también hay un bloqueo motor. Hay una vía del sistema, la vía motora en el sistema nervioso se bloquea. O sea, ¿sí? el cuerpo no se mueve No se con mueve facilidad. y estamos soñando. Ajá. Ajá. Entonces, en estas enfermedades degenerativas del sistema nervioso, por ejemplo, el Parkinson, por poner el nombre más común de Sí. enfermedad, el paciente sueña y es como que si viviera el sueño o tuviera actuación en el sueño. Entonces, si sueña que pelea, está dando golpes y patadas y puñetes, o si sueña que juega fútbol, está pateando. Y esto es importante porque tiene una connotación médico-legal, porque puede haber agresiones a la pareja. Ok. ¿Sí? Entonces, en ese tipo de trastornos también funciona la melatonina. Ok. ¿Ya? Son casos un poquito más extremos. Sí, y hay que investigar siempre. Hay pastillas que se consiguen con o sin receta, como a veces sucede en nuestro país. Como esa esopiclona, por ejemplo, Uh-huh. que, o sea, son pastillas muy fuertes que por ahí la gente le recomienda, me recomendó mi primo, me toma, y digo, bueno, esto me sirve y me la voy tomando a largo plazo. Entonces, ¿qué tanto cuidado debemos tener con este tipo de pastillas y qué efectos realmente pueden tener en el desempeño que tenga yo en el corto y mediano plazo? A ver, yo creo que para la prescripción de un medicamento hay que tener un diagnóstico de certeza. ¿sí? Y no de gana. Y no utilizar de gana. La esopiclona está indicado en el insomnio agudo. Okay. Hay que diferenciar si es un insomnio agudo o un insomnio crónico. El insomnio agudo es aquel que dura menos de 3-4 semanas. Okay. En esos pacientes se puede utilizar la esopiclona. Para el insomnio crónico, que dura más de 3-4 semanas, ya no sirve la esopiclona y hay que utilizar algún otro tipo de medicamento para el manejo del insomnio. ¿Y eso lo maneja el especialista del sueño? Eso tiene que ser manejado por un especialista, no por quien vende las pastillas en la farmacia. Sí, no. Claro. En las provincias del interior del país, por ahí quizá no hay tantos doctores del sueño. ¿Qué tipo de especialista puedo yo ir a buscar si vivo en una ciudad más pequeña donde la oferta de especialistas médicos es más reducida? A ver, creo que depende del trastorno del sueño. Puedes consultar con por eso decía que es multidisciplinario, ¿no es cierto? Sí. Con el otorrino, con un psiquiatra, Okay. Con el neumólogo. Depende Okay. el trastorno del sueño. Pero importante creo que, y una de las cosas con las que ya por ahí que podemos ir cerrando la conversación es entender que si duermo mal, primero no es un tema menor. Así es. ¿No es cierto? Pero puede tener consecuencias medianas, importantes y graves en temas como incluso
la demencia en la edad del adulto mayor, el Alzheimer, por ahí el Parkinson, ese tipo de enfermedades que son muy complejas y que debemos irlas o tratando de prevenirlas desde edad temprana. Y es un factor de riesgo cardiovascular. Nos puede generar, sí, o sea, problemas del corazón. Es un factor de riesgo importante cardiovascular. Es un factor de riesgo para hacer hipertensión arterial, infarto agudo de miocardio y las consecuencias cerebrovasculares, infartos cerebrales, de hemorragias cerebrales. Es importantísimo. Y algunos tipos de cáncer también. Y algunos tipos de cáncer. Ok, entonces no es un tema menor y por eso más bien queríamos topar este tema del sueño, porque además hay muchas cosas que podemos hacer. Glaucoma. Hay mucha información sobre trastornos del sueño relacionados con glaucoma. Okay. Problemas oromandibulares. Lo que decíamos, cáncer, ¿no? Cada vez el mundo de la medicina del sueño es más grande y hay mucha relación con todos estos problemas. Y saber que tenemos muchísimas herramientas también que nos pueden ayudar a mejorar la calidad del sueño y que no todas son ni caras ni complicadas, pero sí es importante ir identificando qué es lo que nos está impidiendo tener una buena calidad del sueño. Así es. A mí me parece, si quieres como recomendación final, es que si una persona tiene algún problema del sueño y está produciendo una afectación en su calidad de vida, que consulte un médico especialista en alguna de las áreas, idealmente alguien que tenga especialidad en medicina del sueño, porque no solo utilizar medicamentos, sino se puede hacer exámenes. Hay algunos trastornos del sueño que producen síntomas parecidos al insomnio. Ajá. Y que realmente no es insomnio, sino, antes de terminar, por ejemplo, el síndrome de piernas inquietas. ¿Qué es eso cuando uno está dormido y se te va la pata, no? No. El síndrome de piernas inquietas es un trastorno sensitivo, se llama sensitivo motor del sueño, se presenta en la noche cuando estamos despiertos. Okay. Y es la sensación de malestar, pesadez, dolor, hormigueo en la noche que le obliga al paciente a levantarse y moverse para aliviar esto. Okay. O a mover las piernas. Okay. Y dificulta conciliar el sueño. Pero la causa no es insomnio. La causa es este problema del sueño, este problema de las piernas inquietas, que se relaciona con problemas en el hierro, problemas de tiroides, problemas de electrolitos. Entonces hay que hacer el diagnóstico, se trata bien eso y mejora el insomnio, con otro tratamiento diferente que el insomnio. Algunos medicamentos para el insomnio empeoran el síndrome de pierna inquieta, entonces el paciente como que no se va a curar nunca. Y no hay que automedicarse. Perfecto. Finalmente, cuéntenos dónde puede la audiencia consumir un poquito más del contenido que usted produce o de la información que produce la clínica o algunos recursos que le resulten de lo que ustedes produzcan o en general algún recurso que les sirva de utilidad. Bueno, tenemos una página web de Neurovida, que hay alguna información relacionada con esto y hay muchas páginas donde uno puede meterse en Google, ¿no? Hay una que se llama, algunas clínicas en los Estados Unidos tienen páginas con información muy útil sobre trastornos del sueño. Sí. La Cleveland Clinic tiene cosas muy útiles. Está la American, ¿cómo se llama? La Asociación Americana del Sueño. Okay. Y son páginas abiertas al público. Sí. Ahí hay mucha información que es científica, digamos, no es del comentario que hay en cualquier red social. Hay que tener cuidado con las fuentes y además algunas de estas también tienen información en español. Siempre, a veces algunos navegadores tienen la opción de traducirlo con Google o alguna otra herramienta que nos pueda servir de utilidad. Muchísimas gracias. Realmente ha sido una conversación muy útil, muy ilustrativa de este tema tan importante. Así que más bien muchísimas gracias. A ti que nos escuchas, comparte este episodio, síguenos en redes sociales, puedes mirar Focus en YouTube, puedes escucharnos en Spotify. Gracias a ti que nos escuchas y que nos acompañas y gracias por permitirnos caminar contigo. Con este episodio nosotros cerramos nuestra temporada 2023. Realmente ha sido un gusto, más bien muchísimas gracias, doctor. Y cerramos nosotros esta temporada entonces y nos vemos el próximo año con mejor contenido, con contenido igual de útil y ojalá también pues nos sigan generando muchísimos comentarios. Por favor, coméntanos, haznos preguntas y seguiremos entonces hablando de temas tan importantes. Al contrario, gracias a ustedes por la invitación. Siempre me encanta poder difundir estos temas que son importantes
en la sociedad, en los temas médicos y siempre a las órdenes. Gracias y muchas gracias. Chao.